Bien, entonces vamos a ver algunas de las teorías que han tratado de explicar o que tratan de explicar la relación o lo que han producido o lo que producen los medios de comunicación en la sociedad. Por eso se denominan teorías de comunicación masiva, ¿no? Así que estamos hablando de este nivel de comunicación, que ya no es el nivel de comunicación interpersonal o grupal, sino la comunicación a grandes masas de población, es decir, a miles, millones de personas, la posibilidad de comunicar un mismo mensaje a un público masivo. Por eso se denomina comunicación masiva o comunicación social, le denominan otros, ¿no? Bueno, no nos vamos a detener en el concepto de comunicar, pero sabemos que comunicar significa poder transmitir un mensaje de un emisor a un receptor, ¿ah? En el caso de los medios masivos, lo que permiten entonces es que tanto personas como instituciones o manifestaciones políticas puedan comunicar masivamente, ¿no? Así que acá vemos una página de un diario, que es un diario importante, conocido del país, informando y dando noticias, una persona comunicándose con nuevas tecnologías, con un celular, una esvástica, porque es el símbolo del nazismo, que es, ya lo vamos a ver, uno de los fenómenos masivos más importantes del siglo XX y que tuvo una repercusión muy grande en Alemania y en casi todo el mundo, porque fue un partido político en Alemania que después llegó al poder e inició una guerra mundial para poder expandir Alemania a otros países a partir de ese partido político que era el nazismo. Pero lo pudo lograr, lamentablemente, porque fue el primer partido político que usó a los medios masivos de comunicación con un fin político determinado, ¿no? Y después tenemos un símbolo de la paz, digamos, que también para poder equilibrar, digamos, un símbolo de tipo político como el nazismo, que ha llevado a la muerte a tantos millones de personas, contraponerlo con un mensaje esperanzador, que es el mensaje de la paz, ¿no? Que los medios masivos no solamente pueden transmitir el terror, el odio, sino también pueden transmitir la paz, el amor y la concordia entre las personas, ¿no? Bueno, entonces, nosotros decimos la comunicación, ya hemos dicho que tiene como disciplina una historia, ¿no? Lo hemos visto con Aristóteles, como Aristóteles ya hacía un esquema de comunicación, porque él decía que hay que estudiar quién dice qué y hacia quién. Lo que estoy viendo es que ustedes no ven la filmina, la estoy pasando, pero no se ve acá, no sé por qué. A ver, la voy a... Ahí está. ¿Ahí la ven ustedes? Sí, profe. Sí, Sí. Bueno, profe. bueno, entonces acá decimos que la disciplina de la comunicación se estudió desde la época de los griegos, ya estudiaban cómo nos comunicábamos, ¿no? Pero ya en el siglo XX se incorporan otras ciencias para estudiar la comunicación. Frente a la aparición de los medios masivos de comunicación, aparecen también ciencias que tratan de explicar este fenómeno, pero no solamente tratan de explicar el fenómeno de la comunicación masiva, sino que intentan explicar grandes eventos de la vida moderna o de la sociedad moderna, ¿ah? Esas ciencias que surgen en el siglo XIX, sobre todo a fines del siglo XIX, es decir, de 1850 en adelante, son la psicología, la sociología, la lingüística, la publicidad e inclusive la matemática, ¿no? Entonces, acá hay que hacer un paréntesis porque yo sé que ustedes están en primer año y todos han tenido distintos orígenes de distintas escuelas secundarias. Entonces, tal vez los conocimientos que tengamos acerca de la historia sean distintos, ¿ah? Lo que tenemos que aclarar acá un poco es qué estaba pasando en el mundo en el siglo XVIII, XIX y XX, que es cuando surgen los medios masivos de comunicación, ¿no? Y lo vamos a decir de manera rápida para tratar de ubicarnos. En el siglo XVIII, alrededor de 1750 en adelante, la sociedad europea, que hasta ese momento era una sociedad medieval, que vivía en un tipo de estructura social que se llamaba feudalismo,
¿Qué quiere decir esto? La mayor parte de la población de Europa era campesina, el 80% de la población vivía del campo, vivía cultivando la tierra, ¿no? Y solamente un 15 o 20% vivía en las ciudades, que generalmente eran esos castillos amurallados, ¿no? Que eran para poder proteger a la ciudad. ¿De qué? De las luchas que había entre señores feudales, entre reyes, entre monarcas, ¿no? Muchas películas, muchas series nos muestran muchas veces la vida de la Edad Media, que siempre era esta vida de los caballeros que trataban de ser héroes y luchaban a favor de un monarca, de un rey, de un príncipe, y vemos esas luchas que hay entre el trono de una monarquía contra otro y los castillos. Bueno, esa era la vida de la sociedad europea durante toda la Edad Media y durante todo el feudalismo. Entonces era una sociedad muy estratificada, donde había una nobleza, había un gobierno que era la monarquía, los reyes, y luego estaban los nobles, que eran aristócratas, que eran los dueños de las tierras, ¿no? Los dueños de las tierras eran los nobles, que vivían bien, y luego la población, el 80%, que eran campesinos que cultivaban la tierra, y la economía era de tipo autosuficiente, es decir, los campesinos cultivaban para sí mismos, para comer ellos, y otra parte la destinaban a pagar impuestos al señor feudal, al dueño de las tierras y también al monarca, al rey, ¿no? Esa era la estructura política, pero también productiva de la sociedad en la Edad Media y sobre todo en Europa, pero también acá en América, ¿no? En la época de la colonia era eso, ¿no? Se vivía del cultivo de la tierra y nosotros no teníamos monarca, pero sí teníamos virrey. El virrey era representante del rey de España. Bueno, eso en el siglo XVIII, a partir de 1750, se modifica. ¿Y qué fue lo que produjo esa modificación? Fue la invención de una máquina, que fue la máquina a vapor. ¿Ah? Fue un invento tecnológico que hicieron los ingleses y que permitieron entonces cambiar los modos de producción de la sociedad. A partir de la invención de la máquina a vapor, esa máquina se implementó primero en el transporte, es decir, se inventó el tren a vapor, por lo tanto ya no hacía falta que la mercadería la lleven en carreta a los bueyes o los caballos, sino que un tren movido por la máquina a vapor podía llevar vagones con mucha cantidad de mercadería y por lo tanto aumentar el comercio, ¿no? Pero además, la máquina a vapor permitió la instalación de fábricas, es decir, surgen primero en Inglaterra, pero luego en toda Europa las fábricas en grandes galpones donde se instalan máquinas a vapor, que son movidas a vapor, primero para la industria de textil, es decir, las hilanderías para hacer hilos y luego ropa, pero después se va extendiendo a otras ramas de la vida, ¿no? Entonces la población que vivía en el campo empieza a trasladarse a la ciudad para ir a trabajar a las fábricas. Los campesinos que vivían en la ciudad, en el campo, se trasladaban a la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo el siglo XIX las ciudades en Europa crecen muchísimo, la población del campo se traslada a las ciudades, la máquina a vapor después es reemplazada por la electricidad, la energía y las máquinas son reemplazadas por máquinas eléctricas y también luego con la invención del petróleo, no con la invención, con el descubrimiento del petróleo, también se inventa ahí las máquinas, los motores movidos con nafta, con gasoil, con petróleo y por lo tanto las fábricas también crecen gracias a esas máquinas. Entonces la población en menos de 100 años pasa de ser 80% campesino a 20% ciudad, se da vuelta. El 80% pasa a trabajar y a vivir en las ciudades y solamente un 20% en el campo, ¿no? Porque además las máquinas permiten también implementar distintos tractores y cosechadoras en el campo, entonces es necesaria menos gente en el campo, pero más gente en la ciudad. Entonces crecen muchísimo las ciudades y surge ahí entonces lo que se denomina la sociedad de masas, ¿no? Gracias a la industrialización,
que es ese proceso que se vivió en Europa primero, en todo el siglo XIX, y luego se traslada a todo el mundo. Gracias a la industrialización surgen la producción de bienes, ropa, zapatillas, camisas, todo lo que nosotros consumimos, y también alimentos, de manera masiva, donde ya se fabrican no en las casas como era antes, sino en las fábricas, ¿no? Y por lo tanto surge lo que se denomina la sociedad de masas, ¿no? Quiere decir que en grandes fábricas se fabrican todo lo que nosotros necesitamos para la vida. Por supuesto que para eso necesitamos tener dinero y para eso se pagan los salarios a los trabajadores para que puedan de esa manera comprar los productos necesarios para vivir, ¿no? Antes, la sociedad anterior, la gente producía lo necesario para vivir en sus propias casas. Eran campesinos, pero también producían su propia ropa, producían sus propios alimentos. En cambio, hoy en día no. Uno trabaja en un lugar y el resto lo consigue comprándolo en un supermercado, en un negocio, pero ¿de dónde viene todo lo que consumimos? Viene de fábricas, ¿sí? Bueno, entonces, paralelamente a la aparición de la industrialización y cuando la sociedad se va industrializando y se va haciendo una sociedad moderna, entonces ahí surge la sociedad de masa. Y con la sociedad de masa también surgen los medios masivos, porque estos inventos, que son inventos que se dan en el mundo de la producción, la electricidad, primero la máquina a vapor, luego la electricidad, son después usados también para otros fines y surgen entonces los medios masivos. El cine, como hemos dicho, después la radio y después la televisión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esta sociedad aparecen los medios masivos, su popularidad modifican entonces el acceso a la información y a la cultura de grandes sectores. Hemos dicho que antes, para entretenerse, había que ir a un teatro y solamente podían ir al teatro o ir a un concierto la gente que vivía en la ciudad. En cambio, el 80% de las personas que vivían en el campo no podían disfrutar de estos bienes culturales, ¿no? Así que los medios masivos pueden poner a disposición de toda la población hoy en día los bienes culturales, es decir, un concierto que uno lo puede ver por la televisión, bueno, hoy en día por internet, un concierto de música, puede escuchar o ver una obra de teatro o cine, ¿no? Entonces, decimos que los medios masivos modifican el acceso a la información y a la cultura ya de grandes sectores sociales, no solamente una élite como antes, sino en general toda la sociedad, ¿no? Así que los medios masivos de comunicación, en la diapositiva que tenemos dice, lo hemos abreviado como MMC, medios masivos de comunicación, transforman, como hemos dicho al principio, la vida, la política de los países, la economía, la cultura y la visión que tiene la sociedad de sí misma, ¿no? Surge, como hemos dicho, la sociedad de masas con el crecimiento de las ciudades. En las ciudades, la gente que se trasladaba del campo a la ciudad o que iban de una localidad chiquita a una ciudad grande, como sucede muchas veces acá en La Rioja, viene mucha gente de localidades del interior, bueno, hay un desconocimiento de los vecinos, uno ya no se conoce con los que están al lado, ¿no? Hay un proceso de aislamiento del individuo en una ciudad grande, ¿no? Pero sí se comparte el consumo de bienes y servicios y en general se participa del proceso productivo, trabajando en una fábrica, en un comercio, en un sector público también, ¿no? O político y cultural de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, acá los estudios sobre la comunicación entonces se van haciendo más intensos. Al aumentar los medios masivos de comunicación, también los estudios sobre la comunicación se hacen más intensos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se encontraron grandes posibilidades de uso de los medios masivos. ¿Ah? Al principio, en el estudio de los medios masivos, lo que generó los medios masivos fue un gran entusiasmo, porque se decía que gracias a los medios masivos, a la radio, al cine y a la televisión, iba a haber un proceso de democratización de la sociedad. Es decir, que toda la población, los ricos, los pobres, la clase media, iban a poder acceder a los bienes culturales de una sociedad, ¿no? Es decir, iba a poder acceder al teatro, al cine, a la información científica. Es decir, los medios de comunicación
permiten la universalización de la cultura, es decir, que la cultura llegue a todos, la cultura y la educación en general, ¿no? También se pensaba que los medios masivos de comunicación, al distribuir la cultura entre todos y el conocimiento y la información, iban a permitir la disminución de las diferencias sociales. Es decir, que iba a haber también la democratización, iba a permitir una disminución de las diferencias entre ricos y pobres, y también que los medios masivos iban a permitir ciudadanos, la construcción de ciudadanos y de ciudadanía más participativa y responsable también políticamente, porque a partir del siglo XIX comienza a cambiar los gobiernos en todo el mundo. Antes eran monárquicos y después pasan a ser gobiernos de tipo democráticos, y ya con el siglo XX se instala la democracia como sistema de gobierno en casi todos los países. Entonces se pensaba que gracias a los medios de comunicación, los ciudadanos, que somos nosotros, íbamos a poder contar con mayor información para poder decidir mejor nuestra vida social y política, para poder informarnos y votar mejor, ¿no? Y por lo tanto había una gran esperanza en los medios masivos de comunicación, ¿no? Esa fue una perspectiva de algunos investigadores, algunos estudiosos de los medios masivos, pero también genera en algunos otros mucha crítica y rechazo, este desarrollo y esta concentración de los medios masivos. Es decir, el problema, dicen algunos, que los medios masivos tienden a ser monopólicos, es decir, están en manos de muy pocos, ¿no? Y que por lo tanto la información puede ser manipulada, tanto por empresas como por el Estado, ¿no? Y que entonces los ciudadanos y los consumidores, nosotros, quedamos indefensos ante el poderoso poder, el poder enorme que tienen los medios masivos de comunicación. De tal manera que hoy en día te pueden decir una noticia que es falsa y sin embargo creerle y actuar de manera consecuente con esa creencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con el nazismo en Alemania? El nazismo usó los medios masivos y la gente le creyó, la gente alemana le creyó lo que decía Hitler, que era el dictador en ese momento, porque no conocía hasta ese momento el poder que tenían los medios masivos, ¿no? ¿Cuál es la crítica que se hace también? Es que el uso de los medios masivos puede ayudar a entretener a la población, ¿no? Con espectáculos, con programas vacíos de contenido, ¿no? Y distraerla de los problemas, y que también entonces los medios pueden manipular la opinión de la gente, ¿no? También otros dicen que los medios pueden degradar la cultura, porque con los medios masivos, a veces en lugar de difundir la alta cultura, que sería la cultura de la buena música, la música clásica, la música de la gente que estudia 15, 20 años para ser músico, y bueno, los medios masivos a veces te transmiten música de gente que no estudió música, que repite más o menos los mismos ritmos y más o menos las mismas letras de canciones, y por lo tanto la cultura, en lugar de enaltecerse, de crecer, tiende a ser chata y a ser una cultura baja, ¿no? Entonces, dicen estos críticos de los medios masivos que muchas veces los medios masivos lo que producen es la muerte del arte, ¿no? Antes, en el arte, un artista tenía que estudiar mucho para ser un escultor y para que el arte sea apreciado, porque en general existía una sola pieza de una obra artística. Un pintor hacía una pintura y era la única pieza, y adquiría mucho valor. En cambio, hoy día, con los medios masivos y con las nuevas tecnologías, un mismo diseño, una misma pintura se puede sacar fotos, se puede imprimir y se pueden hacer infinitos o miles de ejemplares iguales o parecidos, y pierde valor entonces la obra artística, ¿no? También dice que los mensajes de los medios masivos suelen dar una visión pasiva y acrítica del mundo, como que tienden a aceptar las cosas tal cual son, ¿no? Como si fueran la única verdad, ¿no? Lo que nos muestran los medios masivos, ¿no? También hay una crítica a los medios masivos, porque dice que muchas veces los medios masivos, sobre todo la radio y la televisión, son medios, uno se escucha, el otro se ve, la televisión, son medios que apelan más a la emoción que a la reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Antes, con el libro y con la lectura, el ciudadano se informaba y tenía un espíritu más crítico, porque tenía que leer
tenía que usar la inteligencia para poder leer. En cambio, con la televisión y con la radio, son medios de comunicación que apelan más a la emocionalidad. ¿Y qué fue lo que usó Hitler? Hitler usó la radio en ese momento y el cine para convencer a las multitudes alemanas. ¿Y cómo lo hizo? A través de las emociones, infundiendo odio. En ese caso, Hitler lo que infundió fue el odio hacia los judíos, hacia los gitanos, hacia los otros pueblos que tenía Alemania adentro, que vivían ahí, ¿no? Entonces, para hacer su política, lo que hizo fue internamente infundir odio hacia población alemana que era de origen judío, de origen gitana o de origen que no era típicamente alemana, que no eran rubios, digamos. Entonces, utilizó el odio a través de la radio y eso hace que la gente se euforice, también apelen a la emoción, al odio y logre el apoyo de este personaje que fue Hitler, ¿no? Y además el odio hacia afuera, ¿no? El odio en ese momento del nazismo era hacia las otras nacionalidades, odios hacia los ingleses, odio hacia los rusos, y por eso fueron a la guerra, ¿no? No porque alguien los había invadido a ellos, sino porque ellos invadieron a los otros países, porque Hitler les infundió la idea de que eran superiores a los otros pueblos, ¿no? Entonces, esta idea, que es emocional, de creerse superior a otro, de creerse mejores, fue lo que hizo que el uso de los medios masivos con la emocionalidad y el uso, en ese caso, de las emociones, del odio y del creerse superior, bueno, logró el apoyo de millones de alemanes que fueron a la guerra y lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial murió más de 20 millones de personas, ¿no? Bueno, entonces esa es una crítica, que los medios masivos, sobre todo la televisión, la radio, hoy en día Internet, las redes, apelan más a la emocionalidad que a la reflexión, a la lectura, a la argumentación, a la inteligencia, a la educación, ¿no? Y después dice, otra crítica, es que generalmente con los medios masivos se da mucha información del presente, pero poco se habla del pasado, ¿no? Entonces, lo que hace es que la población que mira mucha televisión, mucho radio, escucha radio, están escuchando siempre los comentarios periodistas, todo sobre lo que está pasando hoy día, pero muy poca reflexión sobre la historia, sobre lo que fue, por qué llegamos a la situación en que estamos, por qué vivimos como se vive, y por lo tanto hacer reflexiones sobre el pasado, ¿no? Y además dice que los medios masivos fomentan el consumo en la gente y el conformismo. Es decir, a través de los medios masivos, el uso que hacen las empresas de los medios masivos a través de la publicidad, lo que hacen es fomentar siempre el consumo. Por eso hoy en día a esta sociedad también se le denomina sociedad industrial, sociedad moderna y también sociedad consumista, donde pareciera que la única felicidad está en lograr tener cosas y consumir cosas, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de sociedad con estos medios masivos, lo que hacen es fortalecer las desigualdades sociales, ¿no? Al revés de lo que creían los otros. Los otros creían que los medios masivos iban a permitir igualar a las clases sociales, en cambio, en esta perspectiva, dicen que los medios lo que hacen es fortalecer las desigualdades sociales, ¿no? Son dos perspectivas acerca del estudio de los medios que la vamos a ir viendo en distintas teorías. Bueno, ¿cómo comenzó todo? Es decir, ¿cuándo se comienza a estudiar a los medios masivos de manera científica? A través de la psicología, a través de la sociología y también de la lingüística y otras ciencias. Bueno, todo empezó con el estudio simultáneo, tanto en Europa como en Estados Unidos, y luego se suma América Latina, ¿no? Una de las primeras escuelas, se denomina escuela a toda una corriente de investigación de Norteamérica que se denominó la Mass Communication Research, que significa en inglés investigaciones en medios de comunicación masiva, ¿no? Mass Communication Research. Luego en Europa, o paralelamente, surge lo que se denomina la Escuela de Frankfurt, que también es una escuela de pensamiento de la Universidad de Frankfurt. Frankfurt es una ciudad de Alemania donde surgen estudios de algunos psicólogos, psicoanalistas y también sociólogos acerca del papel de los medios masivos de comunicación.
el Centro de Estudios Culturales de Birmingham. Birmingham es una universidad de Inglaterra que también hace estudios acerca del impacto de los medios masivos de comunicación en la población. Y luego la Escuela Latinoamericana, es decir, la corriente latinoamericanista, que habla sobre la teoría de la dependencia. Esto es lo que nosotros vamos a ver en esta parte de la unidad 3, ¿no? Vamos a ir viendo, recorriendo cada una de estas perspectivas de análisis de los medios masivos de comunicación, ¿no? Empezamos entonces con la escuela norteamericana, ¿no? Mass Communication Research. Esta escuela surge a partir de investigaciones que se realizan en universidades que estaban impulsadas por ¿quiénes? Por empresarios, por partidos políticos y también por organismos militares y de defensas del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Había mucho interés en estudiar el efecto de los medios masivos. ¿Por qué? Porque los empresarios, porque les interesa vender su producto, hacer conocer sus productos. Entonces, ante el surgimiento del cine, de la radio, de la televisión, que son medios masivos, dicen, vamos a ver qué efecto producen para ver si podemos mejorar nuestros negocios, ¿no? Para los partidos políticos y para los organismos militares también les sirve hacer estudios sobre los efectos para ver de qué manera convencer a la ciudadanía para ser votado, en el caso de un partido político, ¿no? Y también al Departamento de Defensa del gobierno. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es en Europa. Entonces, Estados Unidos tenía que convencer a sus propios ciudadanos de que había que ir a una guerra que no era en América, en Estados Unidos, sino que la guerra era en otro continente. Y para eso, para ir a la guerra se necesitan recursos. En lugar de tener recursos para educación, para salud, tenía que usarlos para ir a la guerra, para hacer armas. Pero además, lo más importante es que tenía que convencer a sus jóvenes de 18 años para que se alisten, o sea, para que sean incorporados al ejército. Y nadie va al ejército, nadie va a la guerra si no hay un convencimiento patriótico muy fuerte. Entonces, al Departamento de Defensa, es decir, al poder militar norteamericano, le interesaba muchísimo que los jóvenes se alistaran al ejército, es decir, se inscribieran al ejército para ir a una guerra que no era en Estados Unidos, sino que era en otro continente. ¿Se entiende? Así que había mucho interés en ver cómo convencer a la ciudadanía por parte de los empresarios, por parte de los partidos políticos, pero también por parte de las áreas militares de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de estas investigaciones? Tratar de explicar cómo influyen los medios de comunicación masivos en las personas, ¿no? Es decir, la pregunta que se hacen es, ¿qué hacen los medios con las personas, ¿no? Entonces, estos estudios se fundamentan al comienzo en la psicología conductista, que es una, ustedes no ven psicología, pero la psicología tiene varias escuelas, varias perspectivas, y una es la conductista, ¿no? La escuela conductista dice que generalmente nosotros respondemos y actuamos según estímulos determinados, ¿no? Digamos, toma como modelo las ciencias físico-naturales, que dice que todo efecto es causa de un estímulo, ¿no? Si algo se mueve, porque hay una fuerza que lo está moviendo, ¿no? Bueno, en el caso de la psicología dice, bueno, las acciones que nosotros realizamos siempre están motivadas por un estímulo, ¿no? El estímulo del hambre nos lleva a tratar de buscar algo para comer, ¿no? El estímulo del frío hace que nosotros nos abriguemos, busquemos abrigo, bueno, como que entonces toda nuestra conducta está llevada por estímulos que hace que actuemos de determinada manera, ¿no? Eso se llama psicología conductista, ¿no? Dice que entonces la conducta es una respuesta directa a estímulos del medio ambiente, del medio en que el individuo se mueve, ¿no? Esta escuela, entonces, que es la Mass Communication Research, ¿no? De estudios de medios masivos, lo que hace entonces, tiene tres etapas, ¿no? La primera etapa es cuando surge, que fue alrededor de 1920, vamos a ver, 1920, es la etapa que se denomina y que en donde surge la teoría de la aguja hipodérmica. En el año más o menos 1920, todavía no había surgido la Segunda Guerra Mundial, pero ya había terminado la Primera Guerra Mundial, a la que Estados Unidos se incorporó un poco tarde.
La Primera Guerra Mundial fue desde el 1914 hasta el 1917, ¿no? Acá entonces hay un gran auge en los medios masivos de la propaganda política y militar, ¿no? Los mensajes de los medios, dice esta teoría, que los mensajes de los medios son recibidos de igual manera por todo el público y provocan una reacción inmediata. Es lo que ellos le denominan una especie de bala mágica o transmisión en cadena, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la publicidad se pensaba que, bueno, mostrando una botella de Coca-Cola o una lata, inmediatamente la reacción del público iba a ser igual en todos. ¿Cuál sería la reacción? Ir a comprar una lata de Coca-Cola, ¿no? Es decir, el estímulo sería ver la imagen, la publicidad, y todos vamos a responder de la misma manera. Vemos la imagen de Coca-Cola, entonces todos vamos a responder igual, que sería inmediatamente yendo a comprar la Coca-Cola, ¿no? Bueno, se pensaba que entonces la reacción de las personas son inmediata a los mensajes. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno ve, los niños ven un dibujito animado de violencia, entonces los chicos responden con violencia inmediatamente, ¿no? Es decir, esta teoría, la teoría de la aguja hipodérmica, al principio consideraba eso, que los medios de comunicación producían efectos inmediatos en la gente. Y los efectos son iguales en todos, ¿no? Se pensaba que el receptor es pasivo y fácilmente manipulable, por lo tanto no consideraba el efecto del contexto social. ¿Qué quiere decir? Que los individuos somos distintos todos porque somos de distintos contextos sociales, de distintas clases sociales, tenemos educación distinta unos que otros, culturas distintas. Por lo tanto, un mismo mensaje puede ser recibido e interpretado de distintas maneras por el público. Pero esta teoría no lo tenía en cuenta. Esta teoría creía que todos reciben los mensajes de la misma manera y todos reaccionan lo mismo, ¿no? Pensaban entonces que había un poder ilimitado de los medios, ¿no? Es decir, es lo típico, pensaban que pasando muchas películas con la bandera norteamericana, en ese caso, iban a lograr que los jóvenes norteamericanos se inscribieran en el ejército para ir a la guerra. Es decir, creían entonces en ese efecto, en el efecto patriótico de las películas, por ejemplo, ¿no? Por eso, si uno ve muchas películas o series norteamericanas, constantemente ve la bandera norteamericana en sus películas, porque todavía hay un resabio de esta teoría, ¿no? De que mostrando mucho algo, la gente inmediatamente responde a eso, ¿no? Mostrando mucha bandera norteamericana, los norteamericanos se hacen más patriotas, ¿no? Bueno, eso fue la primera teoría acerca de los efectos de los medios masivos en la gente, en la sociedad, ¿sí? Sería, para resumir, que los efectos son iguales para todos, ¿no? Y que son efectos inmediatos. Es decir, el medio de comunicación te propone, por ejemplo, reírse y todos nos reímos. El medio de comunicación propone que hay que ir a comprar Coca-Cola y todos vamos a comprar Coca-Cola. Que el medio de comunicación propone de que hay que alistarse, ir al ejército para luchar por tu país y todos hacemos eso de la misma manera, ¿no? Como si no hubiera otro contexto en los individuos, como si todos fuéramos exactamente iguales, ¿no? Bueno, eso fue la primera teoría en el 1920 y se denominó así, teoría de aguja hipodérmica. Quiere decir entonces que el efecto de los medios es como el de una inyección en el cuerpo social de una sociedad que produce lo mismo en todo, ¿sí? Luego, en Estados Unidos surge otra teoría, ¿no? A partir de la década del 40 y en la década de los 50, que es la teoría funcionalista. Ahí lo que trata de enfocarse, y la pregunta es, ¿cuál es la función que tienen los medios de comunicación? Y para eso toma como modelo de la sociedad a las ciencias naturales, que para las ciencias naturales lo que estudia es el organismo y cómo las distintas partes de un organismo tienen funciones que ayudan al mantenimiento del organismo, ¿no? Esta teoría, la teoría funcionalista, que viene de la biología, se usó mucho al principio en esta época, sobre todo en Estados Unidos, en lo que es teorías sociológicas, ¿no? Que consideran que la sociedad es como un cuerpo, como un organismo, que está formada por distintas partes. Esas partes son las distintas instituciones y esas instituciones tienen distintas funciones que ayudan a mantener ese cuerpo unido, que sería la sociedad. Entonces, la pregunta de ellos es, ¿cuál es la función de los medios masivos
moderno, en esta sociedad moderna, entonces analizan entonces la nueva cultura que es generada por los medios masivos, ¿no? La pregunta es, ¿para qué debería servir el mensaje? Dicen ellos. Acá dice que se terminó la hora de la clase, pero no, bueno, nosotros seguimos. Dice, ¿para qué debería servir el mensaje? Es la pregunta, ¿no? Acá entonces hay una evaluación ideológica de la intención del mensaje, ¿no? Es decir, si es positivo, lo que trata de hacer esa teoría es tratar de ver si el mensaje es positivo para la sociedad, si es inocuo, o sea, si no produce nada, nada ni bueno ni malo, o si altera el sistema. Es decir, la pregunta es si los mensajes son funcionales al sistema social, a la sociedad, o si son disfuncionales. Es decir, si ayudan al mantenimiento de la sociedad, o si en cambio esos mensajes son disfuncionales, es decir, producen disolución de la sociedad, ¿no? La pregunta también es si el mensaje ha sido eficiente, ¿no?, a la hora de cumplir esa función. Es decir, la pregunta es, ¿los mensajes de los medios ayudan a mantener unida una sociedad o son, en cambio, mensajes que, en lugar de permitir la unidad de la sociedad, la disgrega, la desune, ¿no? La pregunta entonces es si ha sido eficiente ese medio de comunicación para cumplir esa función, ¿no? En el caso de la publicidad, por ejemplo, dicen, bueno, la publicidad puede tener objetivos de educación, educar al ciudadano, al consumidor sobre los productos que existen, pero también hay una función que es la del lucro, ¿no? Acá surge la pregunta que nosotros hemos visto en el proceso, en el estudio del proceso de comunicación, ¿no? De acá surge ese modelo que es quién dice qué, a quién, con qué efectos, ¿no? Y a través de qué canal, ¿no? Y surge de esta escuela lo que es el marketing, ¿no? Es el estudio del consumo y del estudio de mercado. Los estudios de mercado, ustedes creo que marketing van a tener en otro año, no sé si en segundo o tercer año, ¿no? Bueno, a esta teoría que se denominó la teoría funcionalista, luego le surgió en Estados Unidos también otra teoría, paralelamente, un poco antes, en realidad, en 1930, que es la hipótesis de la persuasión. Esta teoría dice que un mismo mensaje no produce el mismo efecto en toda la población. Acá hace una crítica a esa teoría anterior, dice, en cambio, que un mismo mensaje produce efectos diferentes según la persona y según las circunstancias de recepción. No son iguales todas las personas y las condiciones de recepción no son iguales. No es lo mismo recibir un mensaje en el cine, que uno está sentado frente a una pantalla enorme. No es lo mismo que recibir la misma mensaje en la casa, en la televisión, ni tampoco en el trabajo, que uno está escuchando la radio y a veces la radio la escucha de manera desatenta. Así que dice que hay que estudiar los factores de recepción. Para eso hay que estudiar entonces el interés que tiene el público o la persona, es decir, la motivación, cuál es la motivación por la cual uno escucha un programa de radio o ve una película o un programa periodístico, ¿no? Hay un interés del individuo. También hay que estudiar la exposición selectiva, ¿no? Generalmente el individuo, la persona, le presta más atención a los mensajes que están más de acuerdo a los estilos de uno y al pensamiento de uno. En cambio, a mensajes que uno no concuerda, no les presta mucho atención, ¿no? Así que hay como una atención selectiva también, ¿no? La otra también es una percepción selectiva. Además de escuchar o de ver un mensaje selectivamente, también interpretamos de manera personal esos mensajes. Y esa interpretación puede ser distinta en uno y otro. Esa percepción va a depender mucho de la educación que tengamos, ¿no? Y también del nivel socioeconómico. Va a ser seguramente el mismo mensaje, va a ser percibido e interpretado de distintas maneras por personas que tengan distinta educación y distinta condición socioeconómica, ¿no? Y luego la memoria selectiva. Es decir, uno recuerda de los mensajes aquello que le refuerza lo que ya tiene
como pensamiento, como criterios y como mundo de valores. Uno recuerda algunos mensajes, no todos, sino aquellos que están más de acuerdo con lo que uno ya piensa o con los valores que uno ya tenía de antes, ¿no? Así que dice, conociendo las condiciones psicológicas del receptor, dice, se podría manipular los efectos del mensaje. Es decir, para esta teoría hay que conocer mejor entonces a cada receptor desde el punto de vista también psicológico para ver de qué manera puede ser más eficiente un mensaje, ¿no? Bueno, luego está la teoría de los efectos limitados. Siempre estamos hablando de la escuela norteamericana. En la teoría de los efectos limitados nos dice que uno de los principales exponentes, que es Paul Lazarsfeld, dice, los efectos de los mensajes están fuertemente condicionados por el contexto social del individuo y sobre todo por los grupos de pertenencia. Es decir, los individuos siempre pertenecemos a instituciones y a grupos de pertenencia. La familia, el grupo de amigos, los compañeros de curso, de estudio, los compañeros de trabajo, los compañeros con los que nos entretenemos, salimos los fines de semana. Esos se denominan grupos de pertenencia. Entonces dice que el individuo está muy condicionado por su grupo de pertenencia. ¿Por qué? Porque el individuo trata de pensar de acuerdo con su grupo de pertenencia, es decir, con su grupo afín, con sus amigos o con sus familiares, trata de tener la misma opinión. Entonces dice, para poder tener efecto en los medios de comunicación hacia la población hay que tener en cuenta también a los líderes de opinión, ¿no? Que son personas que son admiradas por la gente, ¿no? Por ejemplo, un líder de opinión sería Messi, ¿no? Por lo tanto, el medio de comunicación no actúa directamente en la población, sino puede actuar a través de líderes de opinión, que ya es distinto, ¿no? No es lo mismo que algo lo diga Messi a que lo diga alguien que uno no conoce, ¿no? O algo que diga el Papa, que es un líder de opinión, a que lo diga un actor o un músico desconocido, ¿no es cierto? Es decir, lo que dice un líder es importante para ciertos grupos de personas, ¿no? Así que, en definitiva, dice, el proceso comunicacional está inserto en una red de relaciones sociales, donde están los grupos afines de uno, los grupos de pertenencia, donde uno se mueve todos los días, y también están los líderes de opinión, ¿no? Entonces dice que, fíjense, dice algo muy importante respecto a la teoría anterior, dice, la comunicación interpersonal es más influyente en nuestras opiniones y en nuestras acciones que los medios masivos de comunicación. Es decir, le quitan importancia a lo que se creía antes que era el poder omnipotente de los medios masivos. Dice, la comunicación interpersonal, ojo, dice, porque la comunicación interpersonal es más importante en la formación de nuestra opinión y de nuestras actitudes y de nuestra conducta. Mucho más importante que los medios masivos, ¿no? Bien. Eso en Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, para redondear, nosotros en Estados Unidos surge esta escuela, que es la escuela de Mass Communication Research, con varias teorías. La primera teoría le otorga a los medios masivos un poder omnipotente, es decir, que los medios de comunicación pueden hacer lo que quieren con la población, con los ciudadanos. Hasta llegar a esta teoría, que es la teoría de los efectos limitados, que dice, no, los medios de comunicación son importantes, pero depende mucho de qué, del contexto social del individuo, es decir, de los grupos de pertenencia, de su familia, de lo que opinen sus amigos, pero también depende de lo que opinan los líderes de opinión y también de la comunicación interpersonal, ¿no? Es decir, que ya no son tan omnipotentes para esta teoría, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver paralelamente cómo surge la escuela universitaria de Frankfurt, que estudia también los efectos de los medios masivos, pero en este caso en Europa, ¿no? Es decir, paralelamente el fenómeno de los medios masivos también es estudiado en Europa. Acordémonos que Europa había vivido dos grandes guerras mundiales, ¿no? Sobre todo la primera, sobre todo la segunda, que es la que se desarrolla bajo el nazismo, es decir, la dictadura de Hitler en Alemania. Entonces, esta escuela que es de la ciudad de Frankfurt en Alemania, casi todos son pensadores alemanes,
que se tuvieron que emigrar de Alemania porque fueron perseguidos por el nazismo. ¿Ah? Lamentablemente, cuando hay así personas que son autoritarias en un país o que creen tener la verdad, ¿no? Lo que hacen en general es perseguir. Y a lo primero que persiguen siempre es a las personas de la ciencia, de la cultura, y por lo tanto estos autores que vemos acá, Hockenberg, Adorno, Herbert, Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, todos eran docentes universitarios y tuvieron que emigrar a otros países porque eran perseguidos por el régimen de Hitler, ¿no? El nazismo, ¿no? Todos estos pensadores tienen una base en común, que es otra teoría social, que es la teoría de Marx. En la teoría marxista, Marx es un filósofo del siglo XIX que estudia el surgimiento del capitalismo. Nosotros hemos dicho recién que el capitalismo con la industrialización surge a comienzos del siglo XIX, más o menos, y se desarrolla en todo el mundo, ¿no? Esto es la invención de la máquina a vapor primero, luego el uso de la energía eléctrica y la energía del petróleo para mover motores, y esos motores, la posibilidad de crear industrias, y las industrias producir muchos bienes y servicios. Entonces eso configura un nuevo tipo de sociedad que es la sociedad industrial capitalista, ¿no? Uno de los primeros que estudió al surgimiento de la sociedad capitalista fue precisamente Carlos Marx, que vivió entre el año 1818 y 1883, y él lo que estudia en el surgimiento del capitalismo es que en esta sociedad capitalista surgen dos grandes clases sociales, que son, por un lado, la clase de los dueños de los medios de producción, es decir, los dueños de la fábrica y de los bancos, que serían los capitalistas o él le denomina, Carlos Marx le denomina la burguesía, que son los dueños de los medios de comunicación, de la fábrica, de los bancos, y por otro lado los obreros, que es los trabajadores asalariados, que reciben un salario ¿de quién? Del capitalista, que es el dueño de la fábrica y de las máquinas, ¿no? Ese tipo de sociedad, dice, es una sociedad distinta a la anterior, donde ya hemos dicho, en general los trabajadores tenían sus propias herramientas y hacían sus propios productos en su casa o en su taller. En cambio, en la sociedad capitalista, el trabajador no es dueño de su maquinaria, las maquinarias son del dueño de la fábrica, ¿no? Y lo que dice Marx es que en esta sociedad capitalista hay un conflicto siempre entre dos clases sociales, entre los empresarios por un lado y los asalariados, los trabajadores. ¿Por qué? Porque el empresario lo que quiere es ganar, tener mayor, lo que se llama maximizar las ganancias, es decir, tener mayores beneficios con su fábrica, y los obreros lo que quieren es tener un buen salario. Entonces siempre hay un conflicto entre el empresario que quiere pagarle salarios más bajos y el trabajador que si no le pagan un buen salario no trabaja o hace paro o hace huelga. Entonces esos conflictos, Carlos Marx le llama la lucha de clases y dice que ese conflicto entre los empresarios y los trabajadores es propio del capitalismo y es lo que le denomina la lucha de clases, ¿no? La historia de la humanidad, dice Marx, es la historia de lucha de clases. En otras sociedades esas clases eran los amos por un lado y los esclavos por otro. En sociedades anteriores existían las personas libres y los esclavos, que son los que hicieron las grandes obras en todo el mundo, ¿no? El Imperio Romano tenía esclavos que son los que hacían las grandes obras, los caminos. Egipto tenía los esclavos que son los que hacían las pirámides, todas las grandes obras, mientras las personas libres, que son pocas, son menos, disfrutan de lo que hacen los otros, ¿no? Ese tipo de sociedad entre esclavos y amos siempre estaba en conflicto, porque a veces los esclavos se rebelaban frente a los amos, así que era una sociedad de conflicto. Y dice, bueno, ese tipo de sociedad hoy en día ya no es amos y esclavos, sino empresarios y trabajadores, y siempre hay una tensión, hay un conflicto, ¿no? Entonces dice, ese capitalismo actual provoca también desigualdad, como en la época de la esclavitud, bueno, también el capitalismo provoca desigualdad y es una desigualdad social, ¿no? Entonces, dice, esa lucha o ese enfrentamiento entre clases sociales, dice esta teoría, subsiste también en la comunicación social. En la comunicación social dice, la clase dominante maneja los medios masivos de comunicación
para convencer a quiénes, a los trabajadores, ¿no? ¿De qué los tiene que convencer? De que esta sociedad es la mejor sociedad, de que es bueno trabajar mucho y ganar poco, por ejemplo, ¿no? Porque si uno pide más salario, lo van a echar. O si uno pide mucho salario, el empresario va a tener que cerrar la fábrica, ¿no? Entonces, tiene que convencer continuamente a las personas asalariadas, que son la mayoría vivimos de un salario. Entonces, la clase empresaria nos tiene que convencer continuamente a nosotros de que esta es la mejor sociedad, porque si no, nos rebelaríamos continuamente. Entonces, para eso dice esta escuela de Frankfurt, dice, los empresarios tienen que usar e influir a los receptores, ¿no? Porque los empresarios son los que tienen el capital, es decir, los medios de comunicación y también el capital económico para producir lo que necesitamos hoy en día para vivir, ¿no? Entonces, ¿qué dicen en definitiva? Hay una estructura económica en una sociedad, esa estructura económica, hay una división entre empresarios, que son los dueños de la fábrica, y de los bancos, es decir, los dueños del dinero, en definitiva, y por otro lado, los trabajadores asalariados, que no tenemos dinero, lo único que tenemos es nuestra cabeza para pensar o las manos para trabajar en las fábricas, ¿no? Entonces, dice, esa estructura domina toda la realidad social y en la superestructura ideológica, que sería el campo de las ideas, ¿no? La clase dominante trata de convencer a las clases dominadas, ¿no? Entonces, para eso, dice, están los medios masivos, para tratar de convencer a las clases subalternas o las clases bajas, o a los trabajadores y a los trabajadores, ¿no? Dice que para eso están los medios masivos. Los medios masivos de comunicación, entonces, según esta teoría, están manejados por intereses que son intereses también capitalistas, ¿no? Bueno, por ahí, para poder entender un poco más esto, por eso decíamos, tal vez depende del bagaje con que vengamos del secundario. Algunos en la secundaria han estudiado historia y han podido estudiar estos procesos que se han dado, de cómo la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad ha cambiado de sociedades esclavistas a sociedad feudal y la sociedad feudal a la sociedad capitalista, que es lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, por ahí nos cuesta, porque yo tengo que hacer un resumen muy grande de todas estas ideas que son filosóficas, muchos han estudiado filosofía en el secundario, pero también son históricas, ¿no? Son parte del estudio de la historia, ¿no? Lo importante, ¿qué dice esta escuela, la escuela de Frankfurt, acerca de los medios masivos? Dice que los medios masivos son una industria más, es decir, los toma como una industria. Así como se fabrican lapiceras, pantalones, zapatillas, anteojos, el marco de anteojos, se fabrica en forma seriada, es decir, en una fábrica se fabrican millones y se venden. Bueno, dice, la música y la cultura en general hoy en día también es una industria. Se fabrica, diríamos, en el sistema de producción. ¿Cuál es el sistema? Las fábricas donde se fabrican películas, series, informativos, son los medios de comunicación. Es decir, los medios no serían medios, sino que son empresas, ¿no? Que fabrican, ¿qué cosa? Comunicación, es decir, fabrican contenidos para que nosotros consumamos, así como consumimos la comida y consumimos el abrigo que necesitamos y consumimos la luz que necesitamos para ver y para hacer funcionar los aparatos. También dice consumimos cultura. Y esa cultura, ¿quién la provee? ¿Quién la elabora? Bueno, la elaboran las industrias culturales, es decir, los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces dice, ya desaparece la originalidad de la obra de arte, porque la obra de arte ya no es producida por un solo individuo, un pintor, un escultor, el compositor de música, como en una época, que era Mozart, Beethoven, que componían en su casa, con el piano, y después juntaban músicos y exponían la música en un concierto. Hoy en día, en cambio, no, son los medios tecnológicos los que, produciendo un determinado tipo de ritmo, se reproduce e inmediatamente se hacen copias. Antes las copias eran de discos, después fueron los CD, los cassettes, hoy en día son las copias digitales que uno puede consumir desde su casa, ¿no? Entonces dice, pierde originalidad, masivamente se producen más o menos los mismos productos,
tanto el cine, la radio y la televisión producen casi programas iguales o parecidos, ¿no? Entonces dice, ya el arte deja de ser arte y se transforma en mercancía. ¿Qué es la mercancía? Es un objeto que se compra y se vende y se consume. Se compra, se consume, se vende como cualquier otro objeto. Así como todos los días compramos el dulce para comer y se consume y hay que comprar más. Bueno, lo mismo, de la misma manera, así como los alimentos es una mercancía, la ropa es una mercancía, dicen, las obras de arte ya no son obras de arte, sino que son un producto más que se compra y se vende como cualquier otra mercancía, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? Los productos del arte hoy en día ya son semejantes, son similares y por lo tanto son imitables. Imitables, fíjense, hoy en día cada tanto surge los problemas de la imitación en las obras de arte, en la música, ¿no? Cuando hay muchísimos juicios, lo que se denomina copiar, ¿no? Música, ritmo de otros, ¿no? Es decir, porque son muy parecidos. Uno toma un ritmo y más o menos son todos iguales, ¿no? Eso es lo que dicen. Por lo tanto, dice, la industria cultural, acá en la diapositiva lo hemos abreviado como IC, ¿no? La IC, industria cultural, que serían los medios masivos, invade el tiempo de ocio de la sociedad de hoy, ¿no? Invade nuestro tiempo de ocio y lo asemeja al tiempo de trabajo. En el tiempo libre que tenemos, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, consumimos lo que nos ofrece la industria cultural. Seguramente a ustedes les pasará. Si uno tiene un rato de ocio, ¿qué hace? Prende la tele o internet y puede ver una serie o escuchar por YouTube un grupo musical o Spotify, ¿no? Entonces, lo que hacemos es consumir bienes culturales. El tiempo de ocio lo usamos para consumir, ¿no? Bienes culturales, música, arte o no, programas o informativos, según pautas ya establecidas en actividades programadas. Entonces, ¿qué dice? Que no se promueve hoy en día la creatividad, tampoco se promueve la libertad, ni la reflexión, ni la crítica personal, y tampoco se promueve, por lo tanto, el pensamiento autónomo. Es decir, nos hemos convertido para ellos, ¿no? En esta sociedad, en seres que trabajamos todo el día para ganar un salario y el tiempo de ocio lo usamos para consumir lo que la industria cultural nos ofrece, ¿no? En lugar de ocupar ese tiempo de ocio en otras cosas, que uno podría usarlo en aprender un idioma, en aprender a tocar un instrumento. Eso sería usar el tiempo en algo creativo, o en ser pintor, en pintar un cuadro, aunque uno no sepa, pero por lo menos puede aprender. Entonces, dice, lo que hace la industria cultural es ocuparnos el tiempo de ocio ofreciéndonos estos productos que también hay que pagarlos, ¿no? Hay que comprarlos, ¿no? Entonces dice que produce el entretenimiento, de alguna manera nos va adormeciendo y hay una especie de alienación. ¿Qué quiere decir? Perdemos la capacidad de autonomía y pasamos a pensar como los demás, porque vemos los mismos productos, vemos las mismas noticias, escuchamos la misma música. Entonces perdemos nuestra propia personalidad, nuestra propia individualidad y nos alienamos. Entonces eso es la alienación, cuando una persona deja de pensar por sí misma y deja de pensar en sus propios intereses, además. Perdemos la conciencia, dice, la conciencia de ser autónomo, y repetimos entonces pensamientos que pueden llevar inclusive a defender ideales que van en contra de nuestros beneficios, ¿no? Bueno, hoy en día hay muchos que están haciendo el estudio de los medios masivos, sobre todo hoy en día en las redes sociales y de los medios nuevos, de internet, de cómo esto, con los medios y también en las redes, vamos repitiendo, por ejemplo, los mismos mensajes se hacen parecidos en lugar de tener una actitud crítica frente a los mensajes y tener nuestra propia forma de pensar, ¿no? Que sea distinta a los de los demás, ¿no? Entonces, en definitiva, dice, la industria cultural genera una cultura masiva que está fundada en el consumo de bienes, de hechos culturales y eventos artísticos, ¿no? Entonces, la cultura masiva, dice, se define ya no por la creatividad o por la posibilidad de hacer cultura, sino por la posibilidad de consumir, ¿no? Vemos, en lugar de productores de cultura, nos volvemos consumidores, ¿no? Bien.
bueno, algunos ejemplos que tenemos de productos culturales, ¿no? Como una obra de arte, como era la Gioconda, que es el cuadro que tenemos aquí, es transformado por los medios digitales y pierde su, su belleza estética, la valoración de la obra de arte por sí misma, transformándolo en un producto, en este caso, de difusión masiva, ¿no? También productos culturales como Gran Hermano, es el logo del Gran Hermano del 2007, pero miren, estamos ya en el 2024 y sigue produciéndose el mismo producto con el mismo formato. Gran Hermano es un programa que surge en Holanda y que otros países compran la idea y producen lo mismo, ¿no? Con sus propios actores o sus propias, no son actores, son personas que participan de ese juego, de ese programa, ¿no? Entonces todos los países compran el formato de Gran Hermano y producen lo mismo, así que hay desde ese punto de vista, una multiplicación de un mismo producto y hay poca originalidad en general, ¿no? No hay una creación propia. Entonces, al medio de comunicación, en lugar de crear nuevos programas, lo que hace es copiar y comprar programas de otro lado y producir más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque de esa manera va a tener público que lo va a ver, que lo va a consumir masivamente, ¿no? También productos de televisión, de cine. American Pie fue una serie de películas norteamericanas de humor sobre vida de adolescentes, ¿no? Así que, bueno, como muestra de algunos productos de la industria cultural, ¿no? Bueno, entonces, si llegamos hasta acá, lo que vemos es que las teorías de la comunicación, las primeras teorías, lo que preguntaban eran, ¿qué hacen los medios con la gente? ¿Eh? Tanto la teoría norteamericana que hemos visto primero, como la europea, que es la Escuela de Frankfurt, la pregunta es, ¿qué hacen los medios con la gente? Entonces, hay una perspectiva ahí de que los receptores somos pasivos y somos fácilmente influenciables, que hay un emisor, que son los medios masivos, o las industrias culturales, que son poderosas, y los medios entonces son omnipotentes y manipuladores. Ante esas teorías, que son las primeras teorías que surgieron, como hemos visto, en el 1920, 1940, 1950 y 1960, surgen nuevas miradas después de la década del 80, donde la pregunta se hace al revés, es ¿qué hace la gente con los medios de comunicación? Porque si la gente ve y consume medios de comunicación, por algo es. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hace la gente con los medios, no? Entonces, a partir de la década del 80, sobre todo, y 90, se empieza a estudiar la recepción de los mensajes, cómo el público recibe los mensajes, y ahí estos estudios se dan cuenta que el proceso de comunicación no es lineal, el emisor y el receptor a veces no comparten el mismo código, por lo tanto el mensaje no es interpretado de la misma manera en que el emisor quiere que se interprete, por lo tanto la manipulación es más difícil, ¿no? Un mismo mensaje puede ser interpretado de diversas maneras por distintos públicos, como hemos dicho. Entonces, estas nuevas teorías que surgen de la década de los 80, sobre todo 70, 80, 90, se considera al receptor, al público, a nosotros, como activos. ¿Por qué? Porque también el público, los que recibimos mensajes, consideran que nosotros también producimos sentido, o sea, producimos significado al decodificar los mensajes, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto en el proceso de comunicación? El receptor tiene que decodificar el mensaje. En esa decodificación también hay una incorporación de la propia interpretación que el receptor hace de los mensajes. Estas nuevas miradas, que son nuevas teorías, que son un poco más optimistas de las que hemos visto, las vamos a ver en otra clase, ¿sí? Hasta acá vamos a dejar, porque yo creo que ha sido bastante. Este PowerPoint, esta presentación, sí le voy a decir a la profesora que la suba, porque les va a ayudar a que ustedes puedan leer y estudiar del libro en el que ustedes tienen ahí también en el aula virtual.